Muy bien, pues buenos días, muchas gracias a todos por venir. Hay bastante atasco en Madrid, así que me merito llegar hasta aquí. Sabéis que Big Data Spain es una conferencia que empieza la semana que viene, el jueves y el viernes en Cinépolis. Estamos teniendo pues, muchísima aceptación. Previo a la conferencia y para calentar motores, queríamos celebrar esta charla de desayuno con todos vosotros. Nos conocemos ya muchos todos, así que solamente apuntaros que la conferencia va a tener un impacto más allá de los 2 días del evento. Grabamos todas las charlas y estamos teniendo bastantes peticiones de acceso de prensa. De manera que las entrevistas a los ponentes, a las personas que vayan allí, las vas a tener disponibles en varios medios online. Así que no quiero robar el tiempo a nadie, muchas gracias y os dejo con Óscar Méndez, es CEO y cofundador de Paradigma y de Strato. Strato hemos oído hablar un poco todavía, pero es una gran historia y creo que va a poder presentarlo mejor. Muchas gracias a todos. Bueno, pues lo primero agradeceros el venir. Yo sé que todos estamos hiperocupados y el día a día además nos quita cualquier minuto que tenemos, así que siempre es de agradecer invertir tiempo en estas cosas, ¿no? Que son bastante innovación, pero todavía no se les está obteniendo valor o utilidad, con lo que es como una especie de inversión hacia el futuro, en realidad, todo este tema de Big Data. Bueno, igual algunos ya lo estáis utilizando. Entonces, lo primero, bueno, la presentación está en inglés porque todo lo hacemos en inglés, porque creemos que somos más guays haciéndolo así, pero no, en realidad es que estaba en inglés y simplemente he rehecho una de las que teníamos. Pero la primera pregunta que surge con esto de Big Data, más allá de las definiciones que todos las conocemos, es primero si es una moda o realmente es algo útil y que se puede o debería aplicar a mi caso. Es decir, ¿debo aplicarla en mi empresa? ¿Aporta valor en realidad? Pues esa es la primera pregunta que vamos a intentar responder. Y hay un mito que queríamos pues aclarar. El mito es el del volumen. Nosotros pensamos que en Big Data lo de Big sobra. Debería ser hablar simplemente de data, y más ahora veremos la evolución que ha tenido, ¿no? Pero en realidad nosotros trabajamos con algunas de las mayores empresas españolas, como puede ser Telefónica, o Mapfre, o BBVA, o grandes bancos como el Santander, Bankinter. Y es muy difícil encontrar las cifras de los que siempre se habla de Google, de petabytes, exabytes, hablan alguno y todas estas cosas, que hasta hace 2 años no sabíamos que existían los exabytes y todo esto. Pues bueno, el caso es que en la compañía europea se suele mover en torno a los terabytes. Por ejemplo, en Mapfre estamos en torno a 230 terabytes de información en la parte de BI, y eso que tienen datos redundantes, o sea, teniendo en cuenta, es difícil llegar a los petabytes. Por supuesto hay algunas excepciones, pero no sé, por ejemplo en la parte de BBVA estáis en un poquito terabytes, ¿no? Suele ocurrir. Entonces, no es un tema de volumen, y ese es uno de los temas más importantes. Big Data no aporta valor solo al volumen. Si no tengo ese volumen, de cualquier modo, ¿por qué tengo que aplicarlo? Pues, en primer lugar, igual ahora no tenéis ese volumen de datos, pero seguro que podéis tenerlo en un horizonte muy cercano. ¿Y a qué se debe esto? Primero, cada vez hay más datos, el tema de minería social, redes sociales, movilidad, todo esto genera un montón de datos, muchísimos datos. Pero aparte, hay una serie de datos, los datos no estructurados que vienen de CRMs, de call centers, las conversaciones, el texto de los emails, los documentos, los logs. Todo esto realmente ahora no se está integrando con los sistemas de analítica de datos de las empresas. Si toda esta información la integráramos con los datos estructurados y datos normales de BI, sí que podrías escalar con cierta rapidez hacia el orden de petabytes. Por ejemplo, ¿dónde tenemos petabytes? Pues en el Ministerio de Defensa. ¿Por qué? Porque ahí se juntan emails, conversaciones, todo tipo de información no estructurada. Principalmente el texto. En cuanto tengáis en los sistemas de información o de BI en cuenta no solo el estructurado, sino todo el texto, documentos, conversaciones, apuntes en CRMs, etcétera,
eso escala tremendamente y ahí sí que hay un problema de volumen. Bueno, esto ya no es el CEO Eric Schmidt, ahora es Larry Page, pero sí que se ve que el crecimiento de datos ha crecido exponencialmente. Nosotros empezamos a utilizar precisamente Big Data hace 4 años porque las menciones y alarmas que recogíamos para empresas en España hace 4 años se duplicó o era tan grande que no nos daba tiempo a procesarlo por la noche, porque hubo un crecimiento increíble de información y de comentarios. Por lo tanto, tuvimos que empezar a utilizar Hadoop para procesar eso con suficiente rapidez como para las 9 de la mañana generar alarmas a nuestros clientes. Si había un comentario muy negativo, incluso un intento de estafa o cosas así, pues fue debido a que realmente la información ha crecido y está creciendo exponencialmente. Y sobre todo, este es uno de los motivos, ¿no? Lo he comentado antes. Los datos no estructurados. ¿Qué requiere tratar los datos no estructurados? Porque todo el mundo habla de esto en el tema de Big Data, datos no estructurados, hay que ponerlos en valor. Cuando hablamos de datos no estructurados, para realmente un texto o una conversación ponerla en valor, no existe magia. Tienes que transformarla y poder cruzarla con datos estructurados. ¿Qué se aplica ahí? Motores de semántica, sobre todo. Intentar procesar ese texto, identificar cosas. Por poner un ejemplo, si quieres detectar qué clientes se van a ir de tu compañía, para fidelizarles, que es un caso clásico de Big Data, lo que tienes que hacer es coger las conversaciones y apuntes o emails que han enviado los usuarios, identificar sentimiento en esas conversaciones, palabras, combinaciones que de alguna manera nos indiquen que ese cliente está enfadado. Por supuesto, si dice tacos ya le vas a identificar claramente. Ese está a punto de dejar de ser cliente de tu compañía. Pues entonces los motores de semántica. Pero eso es una sofisticación muy grande, la de los motores de semántica. Lo más sencillo y en lo que casi nadie piensa respecto a la información, no estructurada, ¿cuál es? Los motores de búsqueda. Y es precisamente de los motores de búsqueda de donde partió todo esto de Big Data. Es decir, Big Data se empieza a utilizar en Google. Google saca un white paper en el 2005-2006 y a partir de ahí se crea Hadoop y son motores de búsqueda. Entonces, la información no estructurada, lo primero que tenemos que ser capaces de hacer es poder buscar en ella. Por ejemplo, el Corte Inglés, ¿qué es lo que nos pide? Aplicar Big Data para buscar entre más de 1 millón de documentos que tienen en todos los centros comerciales, de catálogos de productos, de documentos generados por los vendedores, etc. Y ese es un caso de uso rapidísimo y poner en valor esa información no estructurada, ese texto, esos documentos, incluso esas conversaciones que hay. Entonces no hay que irse a motores de semántica súper sofisticados que te hagan cruces y tal, simplemente con poder buscar en tus documentos y en la información no estructurada determinadas cosas y poder cruzar eso con información estructurada ya te va a aportar mucho valor. Y de hecho, yo insisto, el origen de Big Data viene de los motores de búsqueda, Yahoo, de Google, etcétera, ¿no? Entonces, poner en valor la información no estructurada es otro motivo. Y otro motivo es este. Hay muchas cosas que simplemente por temas de escalabilidad no eran posible hacer antes. Nosotros hemos ayudado a sistemas en los que no solo el tiempo de proceso excedía los requisitos de la aplicación, sino en algunos casos que directamente la aplicación se caía, porque tenía tanto volumen y se intentaban hacer determinadas cosas que el sistema no lo soportaba y se caía. Entonces, si tienes un problema de escalabilidad o algo que realmente con la tecnología tradicional o clásica no lo puedes afrontar bien, realmente la tecnología de Big Data casi seguro que lo va a poder hacer. Y lo va a poder hacer bastante bien, con resultados sorprendentes. Entonces, si hay algo que parece imposible o muy complicado, etcétera, ahí Big Data seguro que va a aportar. Esta es una encuesta y 83% de las compañías decían que pudieron hacer cosas que hasta ese momento eran imposibles. Bien por capacidad técnica o bien porque el retorno de la inversión para mover esos datos o para hacer eso era tan grande que como no había ROI, pues no podían hacer el proyecto, que es otro tema, ¿no? Pero sobre todo para nosotros,
el utilizar Big Data y identificarlo no como una moda, sino como una realidad y que va a perdurar y que está evolucionando, se basa en el histórico que ya hay de aplicar Big Data. Esto es son datos de McKinsey, de análisis de McKinsey, y en los que se compara las empresas en diferentes sectores que estaban aplicando Big Data contra empresas que no lo estaban aplicando. Como se ve en todas, online retailers, casinos, credit cards, insurance, en todas hay un incremento porcentualmente respecto a las que no lo usaban de ingresos y un incremento sobre todo de beneficios. Entonces está clarísimo, ya hay un histórico suficiente como para indicar que las tecnologías de Big Data ayudan y aportan valor. Y ese realmente es el motivo por el que, sobre todo en España, nosotros intentamos difundir, y Big Data Spain no deja de ser eso, intentar difundir y ayudar a las empresas a utilizar estas tecnologías, porque realmente aportan, y ese es el motivo, aportan valor, nada más. Y hay históricos que lo demuestran. Bueno, y por supuesto, la evolución tecnológica, no hay que evolucionar por la tecnología en sí, o sea, no tiene ningún sentido. La tecnología al final es un medio, pero sí que si realmente ves que hay tecnología que está aportando a otras compañías, pues no te puedes quedar parado en tecnologías anteriores. Esto no quiere decir sustituir, quiere decir complementar. Es decir, Big Data no hay que verlo como algo que va a tirar lo que tengo y que venga, vamos a hacerlo de nuevo y vamos a volvernos locos. No, es algo que aporta un valor adicional y que hay que tener en cuenta y saber utilizar bien. La siguiente pregunta es ¿cuándo lo uso? Es decir, ¿en qué momento? Pues se puede plantear de otra manera, que ¿es aplicable a mi caso o a mi empresa? Porque hay empresas en las que sí y otras en las que no. Este gráfico, la verdad es que lo pongo porque como no se ve nada desde lejos, se confunde mucho. No, en realidad es muy importante esta parte. Rojo indica que es muy crítico, es decir, que es muy aplicable. Naranja es menos aplicable, amarillo moderado, low y very low. Entonces, si nos vamos a banca y seguros, sin duda, en las compañías de banca y de seguros es muy aplicable por volumen de datos, por la velocidad de los datos, streaming, el operacional, por ejemplo, de tarjetas de crédito es rapidísimo y poder analizar eso en tiempo real es muy importante. La variedad de los datos en ese caso es low, pero si nos vamos, por ejemplo, a la administración pública, la variedad de datos es muy alta. Hay una necesidad clarísima, ¿no? O si nos vamos a comunicaciones y compañías de media, pues ahí está claro, texto, vídeo, voz, aquí la necesidad es muy alta. Entonces, se ve más o menos en este gráfico, dependiendo del sector, pues el sector de retail tiene volumen y tiene velocidad bastante alto, pero no es tan crítico como en banca y seguros. Entonces aquí se ve hasta qué punto es aplicable a mi caso o no. Si queréis, como vamos a colgar la presentación y es difícil leerlo desde ahí, puedes buscar, pues mi sector está aquí, a ver cómo de aplicable es. Pues sí, realmente Big Data a mi sector se puede aplicar, ¿no? Este es otro dato es un indicativo bastante grande. Aclarando que el volumen no es lo más importante, aquí lo que se está viendo es volumen almacenado medio en empresas americanas. Siempre la traslación de Estados Unidos a Europa es complicada, pero esta y esta, realmente la más importante es esta. Aquí lo que tenemos es el volumen realmente ya hecho la media. Por ejemplo, aquí tenemos 966 petabytes, pero como esto es la información del volumen total para todo ese sector, al dividirlo entre las compañías que hay, pues nos da un total de 967. Aquí se ve más rápido. 429 petabytes en el sector de Security and Investment Services. Si lo divides entre las compañías que son muy pequeñas, o sea, son muy pocas, te da que la media es que tienen 3,8 petabytes de media. Por lo tanto, aquí es donde más aplicable por temas de volumen es el tema de Big Data. Entonces, ¿cuáles son los winners, los ganadores en este tema? Pues clarísimamente Security and Investment, y luego tenemos Banking,
Lo siento, pero estáis ahí siempre, tenéis mucho volumen. Y también comunicaciones y media. ¿Por qué? Porque aquí tienen mucho volumen precisamente de datos no estructurados y eso hace que crezcan rapidísimamente. Entonces, identificando también esta gráfica dónde estás, pues puedes ver si tu compañía va a tener un tema de volumen en el corto o en el medio plazo para aplicar esta tecnología. Bueno, aquí se ve dónde se aplica. ¿Dónde lo aplico? Porque uno de los problemas claros de esta tecnología de Big Data es dónde aplicarlo, un caso de uso, dónde puedo obtener ROI. Pues aquí los ganadores claramente es en temas de marketing y en los departamentos de marketing. Luego vamos a ver casos de uso en operaciones, por supuesto, por ejemplo en temas de riesgos, etcétera, y en ventas. Más o menos estos son los ganadores claros, pero como se ve, el tema de analytics, como es lógico que tienen los datos, pues es un 33% respecto al 45%, pues son 12 puntos, ¿no? Pero en analítica sin duda es uno de los campos donde más se está utilizando y por supuesto también en riesgo. Entonces, como se ve, cubre bastantes aspectos. ¿Dónde no se utiliza casi? Pues en temas de recursos humanos. No hay tantos datos, es muy raro que tengamos tantísimos empleados que genere una cantidad de datos que queramos ahí hacer un algoritmo mágico para encontrar el empleado del mes. Pues no, ahí no se está aplicando, ¿vale? Pero en general, en todo esto, finanzas, analítica, riesgos, ventas, operaciones y marketing, aquí es donde se pueden encontrar más casos de uso. Bueno, aplicaciones. Pues como decía al principio, aunque parezca sorprendente, una de las mayores aplicaciones de Big Data es precisamente para la información no estructurada, que es algo que no se suele decir, que para la información no estructurada en motores de búsqueda. Y no se suele decir esto de que Big Data se utiliza en motores de búsqueda para texto o para tal. ¿Por qué? Porque no parece muy sexy, no parece muy atractivo. Es mucho más chulo hablar de la optimización del tráfico aéreo en el aeropuerto Kennedy o cosas así más glamurosas. Pero Big Data, la mayor aplicación de Big Data se hace para motores de búsqueda de información, volúmenes muy grandes de información no estructurada. Luego la segunda, ¿cuál es? Web Mining. Y aquí lo vamos a ver más en detalle. Una de las mayores cantidades de datos que no estamos aprovechando en las empresas precisamente es toda aquella interacción de usuario que no se almacena en los transaccionales de la empresa. Es decir, si un usuario hace una póliza o contrata un producto bancario o compra un producto, la compra del producto ha quedado registrada en mi transaccional y en mi analítica de BI la voy a poder analizar. Lo que no ha quedado registrado es precisamente el usuario que no compró el producto. Porque como no realizó la transacción, no queda reflejada en el transaccional. Entonces, precisamente es ese comportamiento del usuario y en qué paso de la compra, por ejemplo, se quedó, lo que te puede aportar una inteligencia adicional que transforma en valor esos datos que no estamos guardando. Y eso es todo el tema de web mining. Vamos a ver luego varios ejemplos. Y es todo este tema de behavioral customization, o sea, personalización de nuestros sites y nuestras aplicaciones basándonos en el comportamiento de los usuarios. Pues por supuesto aquí, como vemos, una de las aplicaciones más claras. En la tercera, BI Data Mining, pues claro, es de cajón. Ahí tenemos datos, analítica de datos, datos interactivos. La cuarta, social. Hacer minería social. Y aquí se mezcla otro tema importante en cuanto al volumen que habíamos comentado y que veíamos en esa diapositiva. No tenemos ahora petabytes, porque estamos utilizando solo los datos privados, los de la empresa. Pero si utilizamos o cruzamos con los datos de la empresa, los datos públicos, los datos que están fuera, entonces sí que tenemos un tema de volumen y de cruzar y de transformar esos datos para realmente aportar en valor. Y de hecho, en la parte social y de minería social, pues es otra de las más utilizadas para temas de Big Data. Ahí veremos un ejemplo de una aplicación para NH en la que precisamente cruzando datos financieros de su transaccional contra datos de opinión de los hoteles en TripAdvisor, en Booking, datos públicos, se hacía una correlación casi exacta entre los ingresos de un hotel
con la opinión que había de ese hotel en internet y cómo mejorando diferentes aspectos los ingresos de ese hotel mejoraban, porque había una correlación en la decisión de compra de los usuarios que cada vez se basan más en las opiniones que encuentran en internet. Pues ese es un caso clarísimo. Tenemos que cruzar los datos públicos con datos privados, porque nosotros igual no lo hacemos, pero si la competencia lo hace, va a tener una ventaja sobre nosotros. Bueno, y otra bastante clara es la de publicidad, todo el tema de marketing, clarísimamente, marketing personalizado, marketing one-to-one, tanto on-site como off-site, que vamos a ver varios ejemplos, y gestión de logs, etcétera. Y aquí pues va disminuyendo, ¿no? Otro tema importante en cuanto a dónde usarlo, cuándo usarlo, es que Big Data se solía pensar en torno con sistemas en modo batch. ¿Y por qué es donde surge? Surge de que tengo un montón de datos almacenados, tengo un volumen tan grande que quiero en modo batch, es decir, por la noche o tardando muchas horas, coger esos datos, transformarlos y convertirlos en valor, ¿no? Entonces, eso son datos almacenados, datos del pasado, y así nació Big Data. Pero Big Data ha ido evolucionando. Big Data actualmente no es esto. Big Data trata los datos en todos sus aspectos temporales. Que los tengo almacenados, los puedo crunchear. Volumen, el que quiera. Coste, una fracción de lo que me costaba mover ese volumen con tecnologías anteriores. Y una fracción es como mínimo un décimo. Si vais a una solución de Big Data que es capaz de moverte 200 terabytes sin ahorrar respecto a tecnologías anteriores, ir a un décimo, no decir, es que me ahorro un 30%, no. Tienes que ahorrar órdenes de magnitud enormes. Si no te ahorras o lo reduces a un décimo, te estás equivocando de tecnología. Porque hay un ahorro significativo de costes enorme que es por escalabilidad horizontal con hardware de bajo coste. Si para utilizar Big Data tienes que poner una appliance que te cuesta 500.000 euros, eso no es Big Data, es Big Hardware. Si para utilizar Big Data tienes que utilizar discos duros de estado sólido que son súper rápidos y que entonces te permiten cruzar los datos lo mismo, no estás utilizando tecnologías de Big Data, estás utilizando hardware. Que hay una combinación de hardware y Big Data que es eficiente y que pues con computación de alta capacidad, etcétera, puedes hacer aspectos o resolver aspectos que antes no se podía, pues sí, pero son temas muy puntuales. Por ejemplo, los temas de bolsa o de cotizaciones de bolsa, en los que incluso los sistemas de Big Data se ponen al lado del mercado de stock para que haya menos latencia y se alquilan oficinas, pero son cosas hiper específicas. En general, para el 90% de los problemas de Big Data, la reducción de coste tiene que ser muy grande. Si no, estás utilizando Big Hardware o otra cosa. Bueno, el siguiente es el presente, es decir, yo tengo que ser capaz de analizar no solo lo que tengo almacenado, sino flujos de datos que me llegan, y flujos de datos en tiempo real, y esa fue otra de las evoluciones de Big Data. Por ejemplo, en el caso de tarjetas bancarias está clarísimo, en el caso de pólizas, pues según me llega un siniestro, tengo que ser capaz de analizar si ese siniestro, esa persona, por ejemplo en un accidente de coches, está vinculada con la persona que está dando de alta el siniestro, o porque es primo, o porque es amigo, y tengo que ser capaz de identificarlo en tiempo real, según me entra el siniestro. Entonces, ahí estoy analizando flujos de datos que entran en mi compañía en tiempo real, y esos datos en el presente, actualmente, ahora, rabiosa actualidad, como dicen en las noticias. Y luego, por supuesto, el futuro. Tengo que ser capaz de poder predecir, poder aplicar algoritmos, todo el tema predictivo, etcétera. Entonces, ¿por qué? Porque realmente donde vamos a aplicar más valor es predecir qué datos puedo o voy a recibir en el futuro y qué acciones o qué cosas debería tomar en base a lo que tengo, pues para evitar que se vaya un cliente o para realizar una venta o para generar un marketing one-to-one que me va a multiplicar la conversión, etcétera. Entonces, tratar los datos en sus tres tiempos, pasado, presente y futuro. Bueno, al final, ¿dónde puedo aplicar o en qué casos debería aplicar Big Data? Que es la pregunta que normalmente tenemos. Pues, si tengo grandes volúmenes, pero no solo en ese caso, siempre, de verdad, insistir, no es un tema de big,
Pero si tengo un volumen de datos muy grande, por supuesto que me van a ayudar. Si tengo datos no estructurados, pues por supuesto. Si no estoy obteniendo valor de los datos no estructurados, seguro que aplicar tecnologías de Big Data me van a ayudar. Si no estoy utilizando los datos públicos, los datos externos, pues ahí, cuanto antes lo haga, antes obtendré ese beneficio, ¿no? De toda esa web 2.0, esos blogs, esas redes sociales, todo eso que está fuera de mi compañía, fuera de mi ámbito por ahora. Si hay un problema de escalabilidad, lo mismo. Si necesito reducir tiempos o reducir coste, ahí seguro que Big Data va a ayudar. Si tengo datos en tiempo real que no soy capaz de analizar o de poner alarmas o lo mismo. Si quiero hacer predictivo o algoritmos, si tengo un volumen, ahí hay una combinación. Si tengo un volumen de datos pequeños, puedo aplicar algoritmos pesados o mucha inteligencia con tecnologías anteriores y lo va a resolver. Pero si el volumen es medio y los algoritmos son realmente inteligentes, si no los tratas de manera distribuida con tecnología de Big Data, va a tardar mucho tiempo o incluso se va a caer. Y luego, por supuesto, si quiero transformar realmente y obtener más valor de los datos, transformarlos en conocimiento, seguro que Big Data, complementando, insistimos, no sustituyendo, sino complementando, va a ayudar. Y al final, la tendencia es transformarse en compañías dirigidas por los datos. Es decir, que realmente las decisiones de una compañía, si tu compañía quiere que sus decisiones se basen en datos y no en intuición, y ahí los americanos lo dicen muy bien, Big Data ayuda a sustituir los expensive suits, los trajes caros. Es decir, el típico consultor que por experiencia o por intuición toma decisiones más o menos acertadas. Pues si quieres que esas decisiones se basen en datos, realmente Big Data va a ayudar. ¿Cómo? Nosotros siempre lo decimos, ayudando a esos expensive suits. Nunca sustituye. La última inteligencia siempre es de las personas, siempre es humana. Pero tener aplicaciones que te permitan analizar los datos y obtener más inteligencia para esas personas hará que las decisiones se basen más en datos y sean mejores. Pues entonces, en todos estos casos, pues son susceptibles que no. Hay más, ¿no? Pero de utilizar Big Data y aportar valor. El Customer Pain. ¿Cuál es el dilema actualmente? Pues, ¿cómo empezar a usarlo? ¿Con qué tecnología? ¿Y cómo adquiero el conocimiento? Uno de los problemas de Big Data es que es tan nuevo. Primero, no hay expertos. El tema de algoritmos y predicción, las empresas no suelen tener científicos de datos o gente de estadística suficientemente potente. Tienen gente haciendo cosas con SAS o incluso con R. Pero realmente el tema de algoritmia es una asignatura pendiente en las empresas. Entonces, luego, la tecnología a nivel técnico en los departamentos de IT, pues no se conoce esta tecnología. Entonces, aplicarla, incluso, no es que no se conozca, no está en el roadmap de productos de la compañía. Con lo que es como si estuviera fuera del radar tecnológico de la compañía, no tengo el conocimiento. Entonces, ¿cómo resolver este dilema? Porque ya nos hemos convencido, aporta valor. En mi caso aplica porque estoy en una de esas casuísticas que he comentado antes, pero pese a todo no puedo utilizarlo todavía o me da miedo. Entonces, primero, ¿cómo usarlo? Pues esta es la primera recomendación clarísima. No hagáis proyectos de Big Data de modo Big Bang. El mayor proyecto que se hizo en modo Big Bang es hacer un sistema de Big Data genérico en la compañía, meter ahí todos los datos, juntarlos, y que luego las áreas de negocio ya pensarán en maneras de obtener valor de ese lago de Big Data que se ha creado ahí. Es como el megaproyecto. Bueno, pues en primer lugar, la posibilidad de fracaso de un proyecto es directamente proporcional al tamaño del mismo. Cuanto más grande, más posibilidades de que se dé una buena torta. Y en segundo lugar, las experiencias que ha habido hasta el momento de crear lagos de Big Data casi siempre han sido nefastas. Por ejemplo, uno de los casos más claros fue el Bank of America. El Bank of America hizo un lago de Big Data, se tiró, no sé, 2 años, 3 años. Parecía más que un proyecto de Big Data, un proyecto de SAP, de estos que tienes que hacer 3 veces hasta que implantas SAP de verdad, pues lo mismo. Lo tuvieron que hacer 3 veces el sistema. Se gastaron, por supuesto, un dineral. Y luego tardaron N años en poner en valor ese lago de Big Data, porque como no partía de una necesidad ni de una aplicación, pues hasta que las áreas de negocio dijeron, anda, fíjate lo que tengo ahí, voy a utilizarlo. Se tardó tiempo. Sin embargo,
uno que a nosotros nos encanta, un caso es el de Walmart. ¿Walmart qué hizo? Walmart es una empresa de retail, ¿no? Ha sido muchas veces, durante muchos años, la mejor empresa del mundo. Y siempre ha aplicado la tecnología muy bien. Entonces con Big Data hizo lo mismo. ¿Qué hizo? Un caso de uso súper práctico, súper concreto. Voy a mejorar mis stock, mi primera línea de stock, de visualización de stock cerca de las cajas. Y aplicó Big Data. Y algo sencillo, concreto. Venga, voy a aplicarlo. Lo aplicó, funcionó y fue extendiendo por ósmosis, porque otras áreas, anda, mira, a estos que bien les ha ido, pues, y lo contaron, pues yo quiero utilizarlo también, y por ósmosis se fue extendiendo, y creo que ahora es el quinto clúster más grande de Hadoop en el mundo. O sea que, realmente, ¿cómo aplicarlo? Coger algo pequeño, con un claro ROI, un quick win, utilizarlo con un presupuesto y un tiempo limitado, que funcione, y a partir de ahí extenderlo en la compañía. Esa es la mejor manera de aplicarlo. ¿Porque lo decimos nosotros? Pues no, por supuesto que no, porque la estadística lo demuestra. Esto viene de un informe que pidió el gobierno americano para precisamente el uso de Big Data en la administración pública americana. Entonces lo que hicieron fue estudiar en los últimos 3 años qué proyectos y qué aplicaciones de Big Data había habido y en cuáles había habido mayor éxito. Entonces fueron los propios datos los que indicaron clarísimamente, y esta en el informe fue una de las recomendaciones más claras y más taxativas, fue los proyectos que hacen Big Data en modo Big Bang, en modo grande, suelen fracasar, los de un ROI claro, con tiempo y coste limitado, suelen tener éxito. O sea que fue una recomendación clarísima. Bueno, ¿qué tecnología? Pues aquí hay un tema curioso. Parece mentira, pero en muchas compañías todavía se están haciendo experimentos. En la gran compañía, no española, sino europea, nosotros, pues ahí ayudando a Telenor, etcétera, todavía no se está utilizando Big Data de verdad. Pero, aunque no se está utilizando, se están haciendo experimentos con Hadoop, con MapReduce, con cositas, ¿no? O con productos de terceros, productos de IBM, productos de Microsoft, cosas realmente potentes, ¿no? Pero se está en un modo incipiente. Bueno, pues mientras estamos haciendo pruebas, la tecnología ya ha evolucionado. Ya está en una segunda generación. O sea, todavía no nos hemos acostumbrado a la primera y ya estamos en la segunda. Entonces, ¿qué tecnología utilizar? Pues aquí hay un cambio tecnológico. Y este es uno de los temas que precisamente queríamos comentar hoy, porque realmente creemos que es muy importante. Si hasta ahora lo que se ha hecho en mi compañía han sido pruebas, experimentos, pilotos, los POC estos, las pruebas o Proof of Concept, etcétera, es un momento entonces para utilizarlo en un caso real. No vayáis a esta tecnología, ir a esta generación. ¿Por qué? Esta tecnología, lo que se suele llamar Big Data 1.0, incluye las plataformas clásicas de Hadoop. Estas plataformas que veis que tienen rectángulos y que tienen muchos cuadraditos y que se ve por ahí Hadoop, HBase, MapReduce, Hive, no sé qué, un montón. Y que ahora mismo hay, yo que sé, 30, 40 plataformas. Cada empresa tiene una. Intel tiene una, HP tiene otra, Cloudera tiene otra, Hortonworks, o sea, hay un montón. Eso es Big Data 1.0. ¿Por qué? Porque realmente Hadoop es una tecnología muy antigua. Muy antigua. Y sobre todo con una serie de limitaciones técnicas debido a que se definió hace 12 años. Hadoop tiene 12 años. Y se pensó para utilizarlo en modo batch. Era su origen principalmente. Coger todos los datos, transformarlos, crunchar, cruzar y convertirlos en conocimiento, en información. Al principio Google para sus motores de búsqueda, pero luego se fueron aplicando a otras cosas. El caso es que tiene una serie de limitaciones técnicas bastante serias. Una de ellas, ¿cuál es? No voy a entrar aquí en ningún tecnicismo, pero Hadoop siempre... Big Data se basa en dos conceptos fundamentales. Primero, bases de datos no SQL o almacenamiento no SQL que te permite almacenar información no estructurada, y esa es una de sus ventajas claras. Y el segundo, procesamiento distribuido. Es decir, puedo procesar y analizar esos datos distribuyendo esa necesidad entre varias máquinas. Básicamente esas son las bases de Big Data. No SQL y procesamiento distribuido. Bueno, pues en el procesamiento distribuido Hadoop, en un procesamiento distribuido lo que haces es, tienes varios pasos, paso 1, paso 2, paso 3, paso 4,
Y el paso 1 lo ejecuto en 10 máquinas, el paso 2 en 20 máquinas, pero primero el paso 1 transforma los datos en algo y el paso 2 lo coge y lo vuelve a transformar en otra cosa. Bueno, pues entre cada paso, Hadoop lo que hace es escribir en fichero, escribir en disco. Y escribir y leer de disco es muy lento, es lentísimo. Por eso estaba pensado para modo batch. Los sistemas de Big Data 2.0, entre cada paso, cuando hacen procesamiento distribuido, no escriben en disco, escriben en memoria. Y escribir en memoria, depende de cómo lo hagas, es hasta 100 veces más rápido. Por lo tanto, Hadoop y la tecnología Big Data 1.0 tienen una serie de limitaciones bastante graves, que hacen que para utilizarlo con queries interactivas o lo que se dice real-time queries o análisis interactivo, no vale. Hadoop no es válido para hacer análisis interactivo y justo esto es lo que requerimos actualmente. ¿Qué es análisis interactivo? Pues ahí voy a poner un ejemplo claro. Uno de nuestros clientes nos pide obtener los datos bancarios de los últimos 5 años de sus 100 clientes más importantes. Querían analizar esos datos. Con un sistema Hadoop tardamos 2 horas en 10 nodos. ¿Qué quiere decir eso? Que no es interactivo. Bueno, es interactivo si te vas a comer y a la vuelta de la comida coges los datos y ves qué movimientos han obtenido. ¿E interactivo qué es? Que yo hago la consulta y me saca los movimientos de mis clientes, de mis 100 clientes top o VIP, en menos de 40 segundos. Eso es interactivo. ¿Por qué? Porque como el sistema me los devuelve interactivamente, los veo y digo, pues venga, voy a mirar los que sean solo de Madrid. Y hago otra consulta. Y estoy analizando y transformando en valor los datos de manera interactiva. Pues entre 2 horas y 40 segundos la diferencia se ve clara, ¿no? Por lo tanto, Big Data 2.0 que requiere ser la cifra que sea más o menos objetivo de toda plataforma Big Data 2.0 es 100x. Es 100 veces más potente que Big Data 1.0. Porque si no es 100 veces más potente, no es capaz de reducir 2 horas a 40 segundos. Por lo tanto, no tengo real-time query, no tengo análisis interactivo y no me vale. ¿Qué volumen de datos eran esos 5 años de 100 clientes? Pues no recuerdo, pero estaba en el orden de terabytes. No sé si eran 5 terabytes o 7 terabytes, algo así. Entonces, sí, yo creo que eran 7 terabytes. El caso es que esta es la tendencia, y también porque es la tendencia de Big Data pasar a Big Data 2.0. Porque uno de los problemas que ha habido con Big Data 1.0 es que todos echábamos de menos nuestras herramientas de BI tradicionales, poder hacer BI con mi herramienta normal que utilizaba hasta ese momento, Cognos o MicroStrategy o Business Objects o lo que fuera. Que ya tenía mis cubos, tenía mis informes, tenía mis reports y podía hacer otro report dinámicamente y obtener el resultado del report y la realidad es que ponías un Hadoop y la manera de utilizarlo era diferente a mis herramientas de BI y a nivel de programación en la parte técnica los programadores echaban de menos poder hacer sentencias SQL, que es algo que llevan haciendo 10 años y que están súper acostumbrados y que es muy fácil. Luego echaban de menos poder hacer sentencias SQL en los sistemas de Big Data 1.0. Entonces, Big Data 2.0 ¿qué te permite? Pues 100 veces más rápido que Big Data 1.0. Bueno, hay sistemas que en vez de 100 veces son 40, da lo mismo. Pero esos órdenes de magnitud, análisis interactivo y poder analizar los datos no SQL con una interfaz SQL. De tal manera que mis herramientas de BI también se puedan utilizar para analizar datos no SQL y en programación pueda utilizar sentencias SQL, que estoy acostumbradísimo, que me encantan, con sistemas de Big Data. Pues esa es la evolución. Por lo tanto, resumiendo, Big Data 2.0 ¿qué es? Pues intentar simplificar el uso de Big Data. Eso es lo que es Big Data 2.0, intentar simplificarlo y mejorarlo. Y eso es lo que se está consiguiendo. Bueno, ¿qué tecnología? Pues otro de los problemas de Big Data es que hay tantas tecnologías, tantos productos. Bueno, disculpad que no se ve desde ahí nada. Esto está dividido aquí: almacenamiento, bases de datos gráficas, stream processing, bases de datos no SQL, plataformas Big Data 1.0, plataformas Big Data 2.0. Y luego el color verde es totalmente open source
Naranja es cerradas pero basadas en open source, que son las típicas herramientas o productos que se basan en un open source de Apache o de quien sea, pero le añaden algún cuadradito en esas plataformas de cuadraditos que hay por ahí, un cuadradito que es suyo, que es cerrado, porque le aporta determinada inteligencia, con lo que son productos o plataformas semicerradas, y luego las cerradas completas. Entonces, pues ahí nos encontramos productos de IBM, por ejemplo, que está haciendo un esfuerzo tremendo y muy elogiable en los temas de Big Data, pero pues en su filosofía de compañía con producto cerrado y con el locking vendor. Productos de MC, que también es otro de los grandes actores en los temas de Big Data, precisamente porque MC, el tema de almacenamiento, pues es un tema que le afecta significativamente y por lo tanto hizo un esfuerzo ahí para ir hacia la parte de Big Data. Y tenemos otra serie de productos cerrados. Los verdes, como digo, son totalmente abiertos. Entonces, lo que se ve claramente es que plataformas Big Data 2.0 hay muy poquitas. Entonces, sí que en el radar deberíais analizar o ver esas plataformas. Una de ellas, ¿cuál es? La de Cloudera Impala. Es uno de los grandes y consigue 43x. A nosotros es una de las que más nos gusta. Otra, MapR con Apache Drill, también es interactivo, pero no lo está consiguiendo. Nosotros no recomendamos esta. Está consiguiendo 20x, cosas así. Hortonworks Stinger lo está haciendo, por supuesto, muy bien. Google BigQuery es cerrada. Google es abierto en sus white papers y cerrado en sus productos. Entonces, Google BigQuery realmente es interactivo, es impresionante. En el Big Data Spain del año pasado hicieron una prueba buscando en un email un texto, en un email de Gmail, no en un email de mi empresa, de Gmail mundial. Y buscando una fecha y una hora, creo que era, y lo devolvió en 50 segundos, o sea, impresionante. Y ahí sí que estaban realmente analizando petabytes, y fue interactivo. Luego Google BigQuery, por supuesto, es una de las 2.0 más fuertes, y luego Amazon con Redshift, que también es cerrado. Bueno, entonces, ¿qué tecnología usar? Pues la recomendación está clara para nosotros. IZA tecnología Big Data 2.0. Si ya tenéis sistemas con Big Data 1.0 o con productos, bueno, pues evolucionarlos, utilizarlos. Lo bueno es que Big Data 2.0 es compatible con muchas de las cosas que se hacen en Big Data 1.0. Por ejemplo, si tengo procesos en MapReduce porque he hecho experimentos con Hadoop, etcétera, esos procesos los puedo utilizar en las plataformas de 2.0, solo que se van a ejecutar pues 50 veces más rápido, cosa que es bastante buena. El caso es que para nosotros hay una evolución. Esta es la definición hiperclásica de Big Data. El tema de las 3 Vs y esas cosas, ¿no? Extraer valor de set de datos que debido a su volumen, variedad o velocidad no podían ser previamente explotados. Definición hiperclásica. Pues esta definición de Big Data 1.0 nosotros creemos que en 2.0 se resume en from Big Data 1.0 to data. Solo data. Es decir, ya el tema de Big, olvidémonos. La evolución 2.0 de Big Data lo que intenta es poder analizar datos SQL y no SQL bien, de manera integrada, con tiempos muy reducidos para permitir un análisis interactivo. Es decir, el resumen ¿cuál es? Obtener valor de los datos. Ya está. Eso es la nueva evolución o la nueva generación de Big Data. Por lo tanto, nosotros a Big Data 2.0 le borramos el Big. Casos de uso, porque al final lo que importa y una de las dificultades más claras es dónde lo aplico. Parece mentira, pero obtener un quick win, un caso con un ROI en las compañías cuesta muchísimo. En Mapre nos tiramos meses buscando casos de uso. Y al final las áreas de negocio luego eligieron 3 y la verdad es que muy bien. Pero está claro que hay que buscar casos de uso. Bueno, hay uno clarísimo para nosotros, que normalmente no se está explotando y que es muy rápido. Y por eso intentamos dar ideas. Entonces, uno de los casos claros es este de Babel Filter, que choca mucho, pero ¿qué quiere decir esto? Pues realmente Internet, aunque todos pensemos, cualquier compañía interactúa ahora en Internet.
tenemos nuestra banca electrónica, vendemos productos, vendemos servicios, damos información de nuestra compañía. Cualquier compañía interactúa en Internet, pero Internet hace tiempo dejó de ser única. Ahora no hay una Internet, no es como el Internet de hace 10 años, que todos buscábamos algo en Google y dependiendo de la palabra nos devolvía lo mismo, o que no existían las redes sociales, etc. Ahora hay muchísimas Internet. Se puede decir que hay una Internet por cada usuario. ¿Por qué? Porque si yo busco Sudáfrica en Google o en Bing o en donde sea, me va a devolver igual cosas de música étnica, pero si lo busca Rubén, pues le va a devolver cosas de política o de partidos de Sudáfrica, porque yo soy mucho más guay que él, claro. No, porque yo busco esas cosas y porque él busca otras cosas. Por lo tanto, los sites que devuelve Google para mí y para él son diferentes. Con lo que la parte que yo veo de Internet y la que él ve son diferentes, no tienen que ver. Pero pasa lo mismo con Facebook. Si en Facebook yo leo unos posts determinados y no otros, al final él aprende y me envía posts cercanos a los que suelo abrir y a los que suelo leer. Y lo mismo pasa con Netflix. Si en Netflix yo alquilo unas películas, Netflix me va a recomendar y me va a mostrar información de las películas o los actores o los directores que a mí me gustan. Por lo tanto, mi Netflix no tiene nada que ver con el de Rubén o con el de cualquiera de vosotros. Por lo tanto, se puede decir que hay tantas Internet como usuarios hay, más o menos. Y eso es lo que han creado las empresas, es una burbuja en torno al usuario. ¿Cuáles son sus gustos? Y hago, este es el Internet para mí, esta otra burbuja es el Internet para Rubén, esta otra burbuja es el Internet para alguno de vosotros, etc. Entonces, el dilema es, ¿cómo entrar en la burbuja de los usuarios? ¿O cómo crear esas burbujas para mis usuarios? Pues está clarísimo, y es uno de los casos de uso más rápidos. Motores de personalización de los sites y motores de recomendación. ¿Cómo hago eso? Almacenando la interacción de mis usuarios en Internet. Y de ahí, no sé si habéis visto ahora en muchos sites que te explican, en este site utilizamos cookies, ¿me permites utilizar cookies o no? Y te explican, ¿no? En muchos sites ahora. ¿Por qué? Porque cada vez se utilizan más por cookies o por usuarios registrados. Cualquier acción que hacemos en el site se registra. Ya no solo cuando hemos completado una transacción, sino si yo paso el ratón y me quedo en un elemento más tiempo, lo están almacenando. ¿Para qué? Para crear estas burbujas. Porque quieren saber tu foco de atención dónde está. Y al final, la próxima vez que te conectes, por ejemplo, a Vocento, si os conectáis a la BC, no te van a mostrar a ti la misma información que a Rubén. Te van a mostrar la información que saben que te interesa porque han creado esa burbuja y saben que de sus contenidos estos son los que a ti te interesan. Entonces, personalización de sites y recomendación clarísimamente. La mejor manera de hacerlo es con tecnología de Big Data. Todo el comportamiento de los usuarios lo almaceno y aplico algoritmos para crear estas burbujas. Eso es, ahora mismo nos están bombardeando con esta tecnología continuamente, vayamos donde vayamos. Motores de recomendación, pues por ejemplo Nubeox, que es una empresa de Antena 3, pues ahí clarísimamente es donde lo estamos utilizando, ¿no? ¿Para qué? Para recomendar. Primero, y este es un tema curioso, la recomendación típica. Si a mí me gustan las pelis de ciencia ficción, me recomiendan películas de ciencia ficción, pero también el Crazy Guess, famoso de los americanos, que es cosas que no deberían recomendarme, pero que debido a patrones y pruebas con otros usuarios saben que si me las recomiendan puede que me interesen y que jamás hubiera ido de manera natural yo a ellas. Es como un descubrimiento. Y entonces ahí me están aportando valor. Y eso sí que son algoritmos muy, muy complicados. Y si no aplicas tecnologías de Big Data es muy, muy difícil utilizarlos. Pues cuando pensemos en estas personalizaciones de recomendaciones, siempre tenemos que tener en cuenta que se puede ir y se puede dar una vuelta más. Y esa vuelta más justo es la que te va a diferenciar de otros motores que está utilizando mi competencia o empresas afines, ¿vale? El primero que lo utilizó y que tuvo clarísimamente más ventajas el Behavioral Customization fue Yahoo. Y ponemos estos datos porque son espectaculares. Pasaron de personalizar su site
De no personalizarlo a personalizarlo tuvieron estos resultados. 79% más de clics en los links recomendados. En las noticias 160% más de clic. O sea, como 2,5 veces los clics que tenían antes. Y en los top search, que para ellos es como conversión, 43% más de clics. Entonces está clarísimo, si se crea esa burbuja en nuestros sites, se va a aumentar los clics, se va a aumentar la conversión y se puede aplicar. En ese caso es bastante más sencillo de aplicar de lo que cualquiera pensaría. ¿Cómo se suele hacer? Pues es muy sencillo. Se inserta en cualquier site una línea en JavaScript y con esa línea cualquier acción o cualquier movimiento que haga un usuario en la pantalla se va a enviar a un sistema de Big Data que lo almacena con la cookie o con el usuario si es registrado al que pertenece. Ese sistema Big Data lo analiza y lo transforma y genera un vector de recomendación o de personalización de tal manera que la próxima vez que ese usuario se conecta al site le pide al sistema el vector de personalización o de recomendación y el site se personaliza o se adapta, se renderiza para ese usuario concreto. Es decir, que aplicar esto que hace unos años, y es una de esas cosas que parecía imposible o que Yahoo sí lo puede hacer pero yo no, ahora mismo es muchísimo más sencillo de lo que parece. Es francamente sencillo. ¿La barrera cuál es? Que mi site no es personalizable. No tengo un gestor de contenidos, o lo tengo pero no puedo utilizarlo para personalizarlo, o lo mismo para las recomendaciones. Y entonces, si tu site no está maduro para utilizar esta tecnología, no importa. Por lo menos almacena los datos de los usuarios. Almacénalos. Porque si no, esos datos de interacción, esos clics, ese movimiento, se está perdiendo. Es como gas metano, que en vez de convertirlo en energía, se está yendo a la atmósfera. Pues aunque no puedas personalizar ahora, o no sea responsive, o no esté maduro tu site para realmente hacer uso de eso, por lo menos los datos de tus usuarios almacénalos. Y ya los pondrás en valor dentro de un año, dentro de 2, pero ve almacenándolos. Porque eso es muy sencillo y no es nada costoso, porque tampoco al final vas a escalar tan rápido. ¿Qué relación puede haber entre el coste de actualizar un site con los beneficios que luego va a reportar con esos porcentajes de incremento? Depende del sector. Por ejemplo, en el sector de retail, enorme, porque y es donde más se está utilizando, ¿no? Amazon con los motores de recomendación, pues el Corte Inglés, que es cliente nuestro. En el sector de retail, muy grande. Cuando haya cualquier tipo de venta o de e-commerce, enorme. En el sector de media, por ejemplo, Vocento, Telecinco, Antena 3, son clientes nuestros. Muy grande en cuanto a el tiempo de permanencia del usuario. Es decir, el sector de media en la parte online tiene varias vías de monetización, pero la más clara es publicidad. Tengo banners y tengo publicidad. Cuanto más tiempo consiga que mis usuarios permanezcan en mi site, más beneficio, más valor voy a obtener. Si le pones contenidos que realmente le interesan, se va a quedar en tu site. Si no le pones contenidos, pues no. Depende de lo bien hecho o lo mal hecho que esté. El tema para nosotros siempre es no aplicarlo a todo el site, porque transformar un site entero, rehacer un site, cualquiera lo hemos vivido, ¿no? Cuando hay que rehacer el site corporativo, pues es como la travesía del desierto, es que tardas un montón y encima aplícalo solo a una parte. Aplícalo a la parte de noticias, o a la parte de destacados, o a la parte de productos recomendados. Aplícalo allí y inmediatamente haz analítica de datos. Porque es que la gente aplica Big Data y luego no analiza el resultado. Y entonces hay casos en los que no tienes un quick win, es un fail fast. Falla rápido, vale, ahí lo has utilizado y no te ha valido. Pues no sigas por esa vía. Utilízalo en otro caso de uso. Entonces inmediatamente lo aplicas a un área pequeñita, no a todo el site, y mides que el resultado es bueno porque tus usuarios, tu sector, son susceptibles de que la recomendación y la personalización funcione bien. Sigue aplicándolo al resto del site y así ve haciéndolo pues gradualmente. Y entonces así lo mides y tienes un pulso claro. El otro tema clarísimo, el marketing personalizado. Este es un caso en el que se generaba una newsletter para cientos de miles de usuarios y era café para todos. Era la misma newsletter con ropa de chica o de fuera chica o fuera chico, fuera lo que un niño. Y por lo tanto, pues los click-through, la conversión, pues disminuía.
y además había un proceso de generación de la newsletter. ¿Qué se hizo aquí? Se personalizó. En base a los clics que se tienen en las newsletters, se recogían todos esos datos y entonces se hicieron, creo que eran 12 segmentos de newsletter. Entonces, con 12 segmentos, pues ya se generaba una newsletter para cada uno de esos tipos, con lo que el click-through subió mucho y la conversión también. Pues son cosas bastante obvias. ¿Qué ocurre? Que con tecnologías anteriores o se tardaba mucho en generar una newsletter para cada tipo de segmento o en identificar los segmentos y dónde estaba cada usuario. Con estas tecnologías pues se puede hacer muy fácil, con un claro ROI, porque estos proyectos cuestan en tiempo y en dinero, son muy cortos, son pequeños. Bueno, no voy a extenderme en todos los casos de uso porque yo creo que simplemente son dar ideas, ¿no? Este es otro caso de uso clarísimo. Aquí se cruzan, es el DNH que comentaba antes, se cruzan datos públicos contra datos privados. Pues aquí vemos la gráfica, algunas de las gráficas, y por ejemplo, los datos públicos coinciden en la valoración del hotel casi exactamente con las encuestas que se hacen en los hoteles. El típico checklist, limpieza, servicio y tal, con lo que se ve que los datos públicos realmente reflejan el sentimiento y la valoración de los usuarios, de los clientes hacia sus hoteles. Y luego se cruzaba contra los datos financieros y se ve una correlación. Pues cruzar datos públicos contra privados seguro que puede aplicar y que puede aportar. Este es otro caso clarísimo. Este es un sistema de Business Intelligence normal. Tengo datos de mis transaccionales, interacciones, procesos de ETL, clásicos, y aquí me extraen y transforman los datos aquí. ¿Qué hago? Complemento este sistema con un sistema de Big Data. ¿Qué meto en el sistema de Big Data? Pues la información que no estoy analizando, no estoy cruzando aquí. Documentos, textos, CRMs, cualquier cosa que no está analizando, e incluso la parte pública. La parte pública la adquiero por mi sistema de Big Data, porque ya tengo integradas las redes sociales, la web, etcétera. Entonces, de esta manera, con el sistema de Big Data complemento al sistema Business Intelligence para poder cruzarlo con los datos transaccionales. Transformo mis datos no estructurados aquí y aquí ya sí que los puedo cruzar. Entonces este es un caso clarísimo. Pero pasa lo mismo que en el otro y tengo que hacerlo a lo bestia, es decir, todos los datos no estructurados y todos los datos públicos. Pues no, puedo empezar con una parte muy concreta. Puedo empezar con la parte de, por ejemplo, detección de fraude, intentar ver cosas en las redes sociales que identifiquen que un usuario está ligado a otro y que está haciendo alguna cosa. Cualquier cosa. Entonces, empezar poquito a poquito, no ir al mega proyecto y mega Big Data Lake, sino algo sencillo. Bueno, después también casos de uso, se tienen ya casos de uso mucho más concretos. Es decir, si yo tengo datos y esos datos los puedo transformar en valor o con aplicaciones que moneticen directamente, por supuesto, ahí lo puedo utilizar. Y eso son aplicaciones ya a medida, más específicas. Este es el caso de Smart Steps. Smart Steps es una aplicación que saca Telefónica, donde coge todos los datos de consumo que tiene de nosotros, de nuestros móviles, que son muchísimos, cada célula, se manda cada paquete de datos que se envía, se analiza en ese sistema Big Data y a través de él eran capaces de detectar por cada calle qué personas y de qué segmento social demográfico eran esas personas a determinadas horas. Por poner un ejemplo, pues analizo que en esta calle de las 5 de la tarde a las 9 de la tarde las personas, el 30% de personas que viajan son hombres con un nivel adquisitivo medio o alto. Por lo tanto, ¿qué pondría aquí? ¿Una tienda de flamenco, que es ropa de mujer? Pues no. ¿Qué tendrías que poner? Pues una tienda de ropa de hombre o de complementos de hombre o algo parecido. Entonces, y realmente están analizando todos los datos que llegan a Telefónica. ¿Qué ocurre? Que los están, para poder tratarlos de esta manera y transformarlos en valor, de tal manera que lo que pagan en las compañías como Inditex, por tener esos datos y saber dónde van a abrir su próximo Zara. Entonces,
Para poder hacer eso, una de las claves ¿cuál es? Y por eso queríamos poner este ejemplo. Anonimizar los datos. Es decir, si yo, en vez de decir que Óscar Méndez ha pasado por aquí y que ha estado 2 horas aburriendo a un grupo de personas, digo que una persona, un varón de esta edad y segmento tal, ha estado, ya puedo tratar esos datos y los puedo transformar en valor. Por lo tanto, anonimizar. Y eso es clave en las aplicaciones. Y ese es el siguiente punto que queríamos aclarar. Una de las mayores trabas a los temas de Big Data son las legales. Entonces, la mejor manera de hacer un proyecto de ese quick win con ROI en las compañías, ¿cuál es? En primera instancia, no llames al departamento jurídico, porque te lo va a parar. Seguro. Llama al de negocio, obtén un ROI, ten claro cómo se puede aplicar y qué beneficio aporta a la compañía. Y cuando esté claro, por supuesto, al departamento de seguridad, al departamento jurídico, lo que proceda. Pero una vez que el valor y el beneficio esté claro que se va a obtener. Y con las trabas que haya, que no son trabas porque a nadie le gusta poner dificultades a las cosas, sino que son cosas lógicas, pues ya se resolverán técnicamente porque se pueden resolver seguro. ¿Me estás diciendo que un usuario de Telefónica ahí ha dado su consentimiento para que Telefónica le revenda eso en Inditex entonces? No, porque el usuario nunca figura. Porque nunca están diciendo que ese usuario ha estado por ahí. Están anonimizando y agregando los datos. Ni siquiera lo hacen a nivel individual. Por lo tanto, no tiene que haber consentimiento y ese es uno de los temas más importantes. Entonces, siempre se puede buscar una manera en la que se puede hacer respetando los derechos individuales de las personas, que por supuesto es un tema claro. Hay una obligación moral a respetar la privacidad de las personas, tanto en recomendación y en personalización como en cualquier aplicación a medida. ¿Vale? Pero ahí un usuario puede venirme a decir que en realidad sí está usando sus datos, ¿no? ¿Cómo se gestiona eso desde el departamento legal? Ya que has entrado en los problemas que plantean. No afecta nada del IOPD, ni porque nunca, mientras no mandes nada que pueda identificar a ese usuario como la persona que es, DNI, nombre, apellidos, etcétera, incluso por vectores, es decir, si yo en mi sistema que pongo público o que vendo tengo suficientes variables para cruzar, no tengo DNI ni nombre, pero tengo 4 variables que si las correlo puedo identificar que tú pasaste por aquí. No puedo hacer ese sistema. Por ejemplo, en temas de seguros con agregadores, en los sistemas de Big Data tenemos que quitar variables para que no se pueda correlar al usuario o al coche que realmente pidió esa tarificación. Entonces es con lo que tienes que ser muy respetuosos. Ni unívocamente ni en base a varias variables identificar al usuario concreto. Porque luego, en verdad, se pueden hacer muchas. Entonces hay que pensarlo muy bien, ¿no? Bueno, perdón, aquí este tema es para Bankinter. Bankinter tenía un problema de... Bueno, tenía un problema, ¿no? El tema de seguridad bancaria es un tema clarísimo. Y entonces ahí con los sistemas de Big Data se pueden tratar los datos en tiempo real, de tal manera que identificas patrones y en base a los patrones pues saben, pues si estás haciendo una transacción en Argentina y las haces siempre en España y además de cierta cantidad, pues identifico y la bloqueo directamente en el transaccional. Pues Big Data sin duda ayuda a hacer todo eso. Pero en los sistemas de seguridad sobre todo se utiliza para hacer paneles de control que permitan a los departamentos de seguridad, lo que se suelen llamar los SIEM de los bancos, que son personas que están viendo los datos de los transaccionales y de la compañía para identificar fraudes o security, riesgos de seguridad, etcétera. Con los sistemas de Big Data te permite obtener más información y más valor para que esos usuarios puedan identificar cualquier riesgo de seguridad mucho más rápidamente y más fácilmente. Entonces, en casi todos los SIEM actuales se utilizan tecnologías de Big Data. Bueno. Otro tema clarísimo, los temas de M2M, de Machine to Machine y de Internet of Things. En cuanto tengas sistemas que quieras cruzar los datos y quieras obtener inteligencia, monitorizar o coordinar, Big Data lo va a resolver estupendamente. Entonces, pues ahí estamos ayudando a varias compañías, por ejemplo, pues para monitorizar los sistemas de aterrizaje de los aviones en los aeropuertos en todo el mundo. Y entonces si se hace desde un punto central, ¿qué es lo que se hace? Se ven todos sus KPIs, sus indicadores para identificar
el grado de calibrado que tienen, porque en cuanto uno de esos aparatos esté mal calibrado, pues como que no es muy seguro volar, porque el aterrizaje va a peligrar, ¿no? Hay umbrales, ¿no? Es una broma. Pero sí que se identifica, por ejemplo, cuando se tiene que hacer una revisión o cuando hay que cambiar algo o prevenir posibles fallos antes de que ocurran posibles averías. Entonces todo eso, machine to machine, se integra en todos los aparatos, se pone en un cuadro de mandos y de ahí se obtienen alarmas, cualquier tipo de análisis que se quiera hacer. Y lo mismo lo que es Internet of Things. Entonces, que tengo muchos aparatos, logs, sistemas, etcétera, Big Data va a servir para correlarlos e integrarlos perfectamente, ¿sí? Una pregunta, ¿las aplicaciones de Big Data tienen cabida o mucha relevancia en sistemas de control, escala, supervisión, control de procesos? Sí, uno de los, y yo creo que está por aquí, uno de los usos que se está haciendo mayoritariamente en la parte de sistemas es precisamente todo el tema de correlación de logs o de un sistema de BI, por poner un caso clásico. Tengo que agregar los datos y tengo que generar un informe a las 10 de la mañana que mando a dirección. Y entonces de repente ese informe ha fallado. En uno de los pasos de la cadena falló y no se generó. Y realmente el sistema te lo dice, porque a nivel de sistemas dice en el paso 23 falló. Y falló porque el ID 107234855 no estaba. Y entonces el que tiene que llamarle al consejero delegado para decirle por qué ha fallado, dice, ¿cómo le digo al consejero delegado que el ID 2304567 no estaba? Que no sé ni qué es, ¿no? Por poner un ejemplo de cosas para las que lo hemos utilizado. Bueno, pues todos esos IDs, todos esos sistemas, esos logs, esas detecciones de fallos, te permiten cruzarlo y analizarlo tan rápido y generar esas alarmas, esas integraciones, de tal manera que lo que te dice al final es que el fichero de nóminas del banco no estaba, que es el ID 23045768. ¿Por qué? Porque lo tenías correlado con otro sistema que sabe que el IDS es el fichero de nóminas del banco, por poner un ejemplo. Y a nivel de sistemas, cualquier cosa que puedas pensar. Donde haya logs, donde tengas que hacer cualquier tipo de integración e inteligencia sobre logs o sobre sistemas, Big Data va a ayudar y está ayudando. Porque puede almacenar puede utilizar grandísimos volúmenes de información. Y ahí vuelvo otra vez a lo que decía al principio. Algo tan tonto como una búsqueda. Buscar en logs, los logs que son al final, texto, son texto. Pero son información no estructurada. Vale que los logs pueden seguir un patrón más o menos fijo, ¿no? Porque, pero en realidad son texto. Entonces, si yo quiero buscar una anomalía porque ha saltado mi cuadro de mandos, con una búsqueda que pueda hacer textual, que me mueva 3 terabytes de logs y que me devuelva exactamente el momento y el paquete en el que se produjo esa anomalía, pues ya me va a ayudar. ¿Y eso cómo se resuelve? Con Big Data, con motores de búsqueda sobre información no estructurada. Bueno, Search Engines, pues ahí lo mismo. Donde hay mucho volumen, casi todo se está tratando con Big Data, información no estructurada. Seguimos. Diálogo social, Online Reputation Management, pues lo mismo. Aquí es toda la parte social, minería social, y aquí quería comentar otro de los temas de Big Data más importantes, que es la visualización. Casi todo el mundo piensa en Big Data y piensa en, primero integro datos, es decir, los introduzco en mi sistema, los transformo, los analizo y ya está. Ya está, ¿no? Tengo que visualizarlos. La capa de visualización es igual o tan importante como las otras, porque si no soy capaz de visualizar esos datos de tal manera que aporten valor, por muchos datos y muchas virguerías que haya hecho dentro, realmente no estoy obteniendo el valor que puedo obtener de los datos. ¿Y qué ocurre? Que con todos estos temas de Big Data y estas capacidades de análisis tan brutales, ahora puedo hacer interacciones entre datos que antes no podía hacer. Por ejemplo, yo puedo sacar la relación que tiene un cliente con determinados productos, con otros clientes que han comprado esos productos y verlo visualmente. Y visualmente, viendo eso en un gráfico, soy capaz de sacar una interacción y decir, anda, pues es que
las personas que contestaron a este email, que son esta, esta y esta, al final me han comprado este otro producto que no tenía nada que ver con esa newsletter. Y lo analizo. ¿Y por qué lo identifico? Porque lo he visto en un gráfico. Entonces las formas de visualizar datos también cambian con Big Data. Y también tengo que obtener el máximo partido de eso. Y por eso en Big Data Spain uno de los focos que hemos hecho este año ha sido las compañías, las mejores compañías de visualización de datos en el mundo, invitarlas a que den alguna de las conferencias que os animamos a que vayáis, porque es realmente espectacular las nuevas maneras de visualizar datos que hay. Una muy clásica, las nubes de... Esto ya es súper desfasado, de hecho, esto ya es un poco caspa, una nube de tags, pero realmente hace 4 años no estábamos habituados a tener una nube de tags que por el tamaño me dijera la importancia de esa palabra o el número de incidencias, etcétera. Bueno, pues es una manera, visualmente ya sabes, que a nivel político de lo que más se habla es del PSOE, del Popular y de CIU. Pues esto es minería social. Este caso, por ejemplo, creo que esto es Fukuyama. En Twitter se ve cómo se iban haciendo tweets acerca de ese topic, pero sobre todo quiénes eran los influenciadores y los generadores, que es un tema curioso en las redes sociales. En las redes sociales hay gente que genera información o tweets valiosos, pero como son muy poco conocidos, hasta que no llega un difusor, que son estas bolas grandes, realmente no viraliza. Entonces, tú como empresa, ¿quién quieres que te siga o que sea un follower tuyo en Twitter? ¿El generador o el difusor? Claramente el difusor. Con lo que identificar los difusores en las redes sociales para cada sector, pues es muy importante. Pues eso es minería social. Pero es que viéndolo así gráficamente, lo veo claramente. A ver, ¿quién es el difusor? Que este creo que era Kawasaki, uno de estos, un blogger muy famoso. Bueno, y aquí tenemos otro tipo de representaciones. Todas estas, además, son vídeos. Con lo que ves cómo se generan las noticias o el contenido y cómo se va difuminando y viralizando, y estos puntos van agrandándose. Entonces, visualizaciones hay que explotarlas. Bueno, Social Network Tracking, esto son cosas que se utilizan para Twitter. Scrapping, lo mismo. Tú puedes, no pensemos solo en las redes sociales y su integración, tú puedes hacer scrapping de cualquier web y por lo tanto obtener los datos. Entonces obtienes los datos y los integras. De scrapping, ¿qué hay? Los agregadores, todos conocemos los agregadores. Hay agregadores de productos como Chiao, etcétera. Hay agregadores de inmuebles, hay agregadores de empleo. Por ejemplo, en este caso se cogen todas las ofertas de empleo de los BOAs españoles y se integran en un sistema único, con lo que tienen 3 veces más volumen de empleo que el que tiene, por ejemplo, InfoJobs, por poner un ejemplo, o los que tiene o anuncia el país. Pues pensar también en scrapping. Todo esto se hace con Big Data. Bueno, monitorización y no voy a seguir más porque yo creo que es más importante. Por ejemplo, el Economista tenía un volumen muy grande de datos no estructurados y quería ponerlos en valor. O también nos lo pidió Vocento para el tema de sus fotos, sus fotografías. Tenían un archivo de fotografías impresionante, precioso, de hace 50 años hasta ahora. Pero no podían ponerlo en valor. ¿Qué es lo que nos pidieron? Taguear todos sus contenidos automáticamente, es decir, todos. De tal manera que si tú buscas las Cibeles 1950, te van a salir todas las fotos de las Cibeles de 1950, en blanco y negro, súper bonito. O si buscas información de CIU, te van a salir todo el contenido que tiene el Economista de CIU, todas las noticias que ha habido desde el principio de los tiempos. ¿Cómo? Porque se taguearon masivamente con tecnologías de Big Data. Pues este proyecto, por ejemplo, estos proyectos son muy cortos en tiempo y muy bajos en coste. Resumen. Bueno, pues principalmente para nosotros ya no es un tema de tanto de Big Data como realmente de datos, simplemente datos. Son tecnologías que complementan a las anteriores para obtener más valor de los datos. No tiene por qué haber un gran volumen, no tiene por qué haber información no estructurada, puede haber una combinación de varios o otro aspecto colateral. El caso es que obtienes un valor adicional. Entonces, lo importante es obtener ese valor adicional, poder procesar o analizar todo tipo de datos, semiestructurados, no estructurados, estructurados,
poder convertir esos datos en conocimiento y al final ser una compañía dirigida por datos, ¿no? O con decisiones basadas en datos. Entonces, al final, pues no es cuestión de coger una bola mágica y decir el futuro está aquí. No, es utilizarlo, realmente ir construyendo ese futuro, utilizar estas tecnologías y, bueno, la verdad es que es una oportunidad para que os montéis en la ola y que no os pase por encima, sino que aprovechéis su energía, ¿vale? Y nada más. Cualquier pregunta, comentario. Yo me he quedado cuando hablaste de David Harvard, coincido completamente contigo, pero me gustaría preguntarte, ¿tenéis hecho algún estudio de incremento medio de plataforma que es necesario sí o sí en un proyecto, pues por ejemplo de e-commerce, que necesita alguien en JavaScript, para analizar usabilidad, conversión, etcétera? ¿Habéis medido realmente si eso necesita una instancia micro de Amazon, necesita un clúster dedicado? ¿Cuál es el incremento en percentil medio por plataforma de una empresa? Depende, por supuesto, de la empresa. Nosotros te podemos dar datos de grandes empresas, que son con las que solemos trabajar. Entonces, lo sorprendente, sobre todo, por ejemplo, Amazon. Amazon es cloud. Nosotros recomendamos cloud. ¿Por qué? Porque uno de los problemas, sobre todo, de Big Data es plantear en los sistemas internos de las compañías los sistemas de Big Data. Muchas veces o no está en el roadmap de la compañía como productos o como plataformas, o si el proyecto se intenta poner, como no se tiene experiencia, se tarda más en ponerlo en producción que en todo el desarrollo que hubo del sistema Big Data. Entonces, recomendación para hacerlo sencillo es Quick Win Cloud. Pero una vez que está en cloud, siguiente recomendación, pásalo a interno. Que choca, porque dices, joder, si vosotros sois una empresa de internet y sois guay, si sois todo cloud, no. Cloud es muy caro. Y normalmente, mes a mes la factura te va doliendo hasta que llega un momento que dices, lo voy a pasar a mis sistemas internos. A menos que tus sistemas internos tengas un outsourcing o un coste de sistemas internos tan grande que sea más caro que Amazon. Y ese es otro problema. Entonces, cloud está perfecto. Las instancias de Amazon son engañosas. Las máquinas de Amazon son pequeñas. Aunque te vayas a las extra large, no son máquinas muy potentes. Cuando se habla de Big Data, escalabilidad horizontal con máquinas de bajo coste, ese bajo coste que siempre se habla es coste americano. Y estamos hablando de servidores o de máquinas potentes. ¿Cuál es la diferencia? Que no estamos hablando de un mainframe, o no, pero estamos hablando de máquinas pues, con 64 núcleos o con 16 y con 32 GB de RAM, o sea, máquinas potentes horizontalmente. Entonces, para responder a la pregunta, el Corte Inglés, que es el mayor retail de España y uno de los mayores europeos, almacenar todos los datos de comportamiento del Corte Inglés o Telecinco, que es incluso mejor. Telecinco les sobran los usuarios, es decir, no invierten en SEO, porque tienen más usuarios de los que quisieran, que es como un lujo. Nosotros cuando vimos las cifras dijimos, madre mía, qué gozada. Almacenar todos los datos de Telecinco, todos de comportamiento o del Corte Inglés, con 5 máquinas en Amazon puedes almacenarlos todos. No superaba, creo que eran los 12 terabytes. Todo también depende del histórico de los datos, la caducidad del dato. Estamos hablando de caducidad de un año. ¿Que quieres tener más histórico que un año? Bueno, pues lo que puedes hacer es agregas datos y los datos del siguiente año los correlo con los datos agregados de los anteriores. Pero incluso en ese caso, te vas a ir, si quieres 5 años, ¿qué te irías? ¿A 35 terabytes? 35 terabytes en 5 máquinas con 7 teras cada una, lo manejas sin ningún problema. O sea, el problema realmente, el hardware no es el problema ahora. Y se usa cloud únicamente para medir, no para escalar. Para ¿Perdón? medir, sí, que estás usando cloud únicamente para la labor de medición inicial, no para el escalado real luego. Bueno, realmente hay almacenas. Bueno, lo dices por la recomendación. Nosotros la recomendación es que se haga en cloud porque pones en producción el sistema muy rápido. Porque tus sistemas no tienen que instalar un Hadoop o un Big Data 2.0 o algo que no está acostumbrado. Y en Amazon, si a nosotros nos decís, venga, hazme personalización para mi site y lo quiero dentro de una semana. Todos los datos de mi site recogidos.
Pues en Amazon la semana que viene los tienes todos recogidos sin ningún problema. Es rapidísimo porque ya está montado. Y hacer Big Data en definitiva muchas veces es coger piezas y montar un puzzle. En 5 días tienes todos los datos allí. Pero cuando tienes 5 máquinas es poco, ¿no? Pero en el caso de Smart Steps, que tenías 30 o 40 máquinas, $500.000 al mes, pues tu consejero delegado a los 6 meses dice, señores, vamos a cambiar esto de Amazon a sistemas internos, y entonces lo pasas a internos. En el caso de que tengas poco volumen, pues pagar Amazon no importa, es poquito. Pero si tienes realmente volumen, ahí sí que hazlo en Amazon, que es muy rápido, y luego pásalo a tus sistemas internos. Y otra recomendación que hacemos es que el que lo hace fantástico es Netflix. Netflix tiene un problema y es el felizómetro americano, que es el índice de felicidad de los americanos, que coincide con que son más felices con las fiestas. Cuando es Halloween, por ejemplo, ahora deben estar súper contentos. Con Navidades, Pascuas, ahí son muy felices. Y entonces, como son muy felices, cogen muchas películas. Entonces Netflix tiene unos picos de uso espectaculares. Entonces, ¿qué es lo que hace Netflix? Tiene todo su hardware y su sistema Big Data escalado para el uso normal, y en sus picos utiliza Amazon On Demand. Y solo paga por esos picos de Amazon durante las horas que lo necesita, que en la Super Bowl son 4 horas. Pero es que es increíble cómo escala rapidísimamente en Amazon On Demand y a las 4 horas corta, y se han gastado 100.000 euros que si tuvieran ese hardware incorporado a la compañía serían decenas de millones de euros. O bueno, de dólares, ¿no? Entonces ahí está el hacer buen uso de todas las tecnologías y herramientas que tenemos, que son muchísimas. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, ¿sí? Pues muchas gracias. Pues lo dicho, muchas gracias por haber venido y nada, esperemos que obtengáis valor de estas tecnologías lo antes posible. Muchas gracias, Óscar, cofundador de Paradigma Tecnológico. Solo un par de preguntitas antes de que pasáis al café y el networking. No sé si cuántos de vosotros conocíais el centro de Cibal o alguno de los centros de innovación, el de la Vaguada, el Madrid on Rails, el Madrid International Lab, no sé si lo conocéis. Bueno, simplemente indicaros que están a vuestra disposición. Ya habéis visto como asistentes, también están como ponentes si queréis exponer cualquier cosa que tenga que ver con temas de innovación, emprendimiento, avances tecnológicos, etc. En este caso, pues, Paradigma Tecnológico, a través de Óscar, aparte de la charla que ha sido súper interesante, ha aprovechado para presentarnos el Big Data Spain, que va a tener lugar la próxima semana, así que espero que disfrutéis con él. Comentaros también, la segunda pregunta que quería haceros era cuántos de vosotros estáis ahora mismo, no tienen nada que ver ya con el tema de Big Data, pero sois de una empresa que ofrece servicios de e-commerce, de los que estáis aquí. Bueno, no muchos, vale, simplemente era por comentaros que mañana hay una jornada explicativa del tema de subvenciones a e-commerce que se está dando para implantación por parte de emprendedores, autónomos y empresas de menos de 50 usuarios. Es en la Vaguada, por si estabais interesados, pero yo veo que no sois muchos del sector, por lo tanto, nada más que eso. Pues nada, que disfrutéis mucho del café, del networking y que os aproveche mucho. Muchas gracias.